Hola, mi nombre es Andrés Bruno Sarabia y esta es una clase online de MS Electronics. En este caso nos encontramos para aprender a trabajar con el compilador de Microchip C18. Esto es una primera parte. Vamos a comenzar entonces nuestra clase. Veremos en este caso lo que tenemos preparado. Como pueden ver, comenzaremos primero explicando cuáles son los límites y características del lenguaje C para el ambiente embebido, es decir, el lenguaje C adaptado para los microcontroladores. Haremos una pequeña revisión sobre el hardware del PIC18 y entonces veremos cómo crear un primer proyecto usando el C18. A continuación veremos cómo colocar dentro de nuestro código los fusibles de configuración para configurar las distintas características del núcleo del PIC, y entonces haremos un lab respectivo y seguiremos entonces con cómo escribir y leer nuestros registros de funciones especiales, es decir, cuál es la característica en este caso usando el compilador C18, y veremos a continuación cómo leer y entonces escribir los bits y los puertos de entrada-salida. Haremos entonces un lab elemental viendo algunos programitas desde cero. Con eso finalizará esta primera parte. Comencemos entonces definiendo las características generales de la arquitectura de PIC18. Esta familia de microchip fue desarrollada en 1999 aproximadamente. La primera familia de microchip saca al mercado es en versión JW y luego hacia el año 2001 aproximadamente los pasan a versiones flash. En líneas generales el núcleo sigue siendo el mismo, es decir, estamos ante un micro con arquitectura del tipo Harvard RISC modificada, pero Microchip trabajó bastante con esta nueva versión de PICs para mejorar ciertos detalles que existían en las arquitecturas anteriores. Principalmente tenemos que entender que PIC18 estaba abocado a ser programado en lenguaje C, por lo tanto todas las características de su núcleo, es decir, set de instrucciones, características de la memoria de programa y características en generales de ese hardware están volcados a soportar los lenguajes de alto nivel. Al igual que en las familias anteriores, vamos a tener una memoria de programa y va a existir también una memoria de datos. En este caso, tanto la memoria de programa como la memoria de datos poseen sus propios buses. En la memoria de programa el bus es de 16 bits, mientras que en la memoria de datos el bus es de 8 bits. A pesar de que esta es una nueva familia de microchip, sigue siendo un microcontrolador de 8 bits de bus de datos. Con respecto a la memoria de programa, vemos que respecto a las familias anteriores, ahora el ancho de las instrucciones va a ser de 16 bits. Va a existir, vemos en la diapositiva, en la parte superior, un mecanismo que nos va a permitir acceder a datos que se van a encontrar almacenados en la memoria de programa y poderlos transferir hacia la memoria RAM. Este mecanismo es utilizado asiduamente por el compilador C, ya que nos permite crear, como luego veremos, variables tanto en la memoria de datos como en la memoria de programa. Con respecto a la memoria de datos, hay un realineamiento general. Microchip hace desaparecer los famosos registros RP, crea para manejar el acceso a los distintos bancos de la memoria un registro específico que se llama Bank Select Register o BSR. Esta memoria es ampliada
actualmente llega hasta los 4K y se encuentra estructurada en un total de 16 bancos, esto es desde el banco 0 hasta el banco 15. Cada banco va a estar formado por 256 bytes y existe un realineamiento general de los registros de funciones especiales, ya que Microchip los coloca a todos en las últimas posiciones del banco 15, específicamente en la mayoría de los micros desde la mitad del banco hasta las últimas posiciones. Desde la mitad del banco 15 hacia la posición 0 de ese banco están destinados a registros de propósito general. Sin embargo, cuando PIC18 arranca, es decir, después de el Master Clear, comienza trabajando en un modo denominado modo legal o modo compatible, en el cual se forma un banco único virtual que está subdividido por dos áreas: los registros de propósito general en las primeras posiciones, esto es desde 0 hasta la mitad del banco, y desde mitad del banco hasta la última parte del mismo vamos a encontrar los registros de funciones especiales. Esto nos permite tener un acceso totalmente lineal, es decir, que si nuestra aplicación utiliza menos de 128 registros, vamos a poder acceder a esta memoria con un direccionamiento muy rápido. Dentro de la memoria de programa, entonces ahora nuestro contador de programa va a poder direccionar desde 0 hasta 1 mega de instrucciones. Esta memoria de programa se puede manejar de dos formas: como si fuera una memoria con instrucciones de 16 bits o como si fuera una memoria de datos que puede almacenar hasta 2 megabytes. Por eso es que existe ahora la capacidad de poder almacenar tanto instrucciones como datos, e inclusive a través de un mecanismo de tablas existe un mejor aprovechamiento de esta memoria, ya que a diferencia de las tablas que se construían antes a través de las famosas instrucciones Red Literal W, donde de los 14 bits que teníamos se desperdiciaban 6 debido justamente al código de operación del Red Literal W. Ahora, mediante el mecanismo de tabla, podemos almacenar por cada una de las posiciones de instrucciones dos datos. Esto me permite a mí tener un mayor aprovechamiento de la memoria cuando almaceno datos. Como podemos ver, existe un vector de reset, como en las versiones anteriores, que se encuentra en la posición 00, y va a haber dos vectores de interrupciones. Cuando el micro arranca solamente en modo legal, y entonces o modo compatible, solamente existe un vector de interrupción, y este se encuentra en la posición 8. En la posición 0x0018 en hexadecimal vamos a encontrar el vector de baja prioridad. Este vector se habilita solo cuando trabajamos en modo prioridades, esto es con el bit IPEN colocado en 1. PIC18, a diferencia de las familias anteriores, puede trabajar justamente en estos dos modos: en el modo compatible o en el modo de prioridades, donde podemos distribuir entonces nuestros periféricos entre periféricos de alta o baja prioridad. La memoria de programa, a diferencia de las familias anteriores, está pensada para que pueda almacenar hasta 1 millón de instrucciones. Aunque actualmente no tenemos dispositivos con toda esa capacidad, Microchip ha previsto que esta familia en los próximos 10 años no quede limitada, ¿sí?, como había ocurrido con la familia PIC16 en cuanto a la memoria de programa. De hecho, actualmente ni siquiera existe ninguna aplicación
que haya hecho que los micros que actualmente existen queden cortos de memoria. Incluso PIC18 tiene la característica de que algunos de sus dispositivos pueden trabajar en un modo denominado extendido, en el cual si nos quedamos sin memoria de programa interna, podemos llegar a trabajar con una memoria de programa externa, a costo de perder puertos de entrada-salida para hacer la implementación, obviamente, del bus de direcciones y el bus de datos. Observen que también existe un stack. El stack es de 31 niveles. Si bien existe el nivel 0, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista lógico, no tenemos acceso a él. Sin embargo, existe porque, de hecho, PIC18 tiene un mecanismo que nos permite saber si hemos desbordado el stack hacia arriba o hacia abajo. El contador de programa, como vemos, tiene un ancho de 21 bits. Generalmente cuando estamos direccionando instrucciones, el bit de menor peso es forzado directamente a 0. Cuando trabajamos con los datos, entonces este bit opera. Es decir, que cuando trabajamos direccionando instrucciones, el contador de programa avanza de a pares. Podemos ver ahora en pantalla el famoso mecanismo de tablas de lectura que incorpora PIC18. Este mecanismo me va a permitir escribir datos dentro de la memoria de programa o leer datos desde la memoria de programa. Para esto se utilizan tres punteros que son los que manejan la memoria: los registros TBL, PTRL, el H y el U. Este último contiene la parte más alta, el TBL, PTRH contiene la parte media y el L la parte más baja. El registro tablat contiene el dato que vamos a almacenar dentro de la memoria de programa o el dato que leemos desde la memoria de programa. Básicamente lo que hacemos es, para guardar o leer un dato, cargar en los punteros la dirección del dato que queremos almacenar, y entonces este dato se tiene que guardar en el registro tablat, o si vamos a leer un dato, cargamos entonces los punteros y el dato lo leemos desde el registro tablat. Veamos ahora cómo entonces creamos un proyecto con el MPLAB. Para esto ahora abriremos nuestro MPLAB. Nosotros en este caso estamos usando la versión 8.63. Vamos entonces al modo automático. Para esto nos asistiremos con el Project Wizard. En este caso el primer paso va a ser seleccionar el tipo de dispositivo. Fíjense que nosotros ya hemos premarcado el 4520. Si ustedes tuvieran otro dispositivo, pueden desplegar el menú hacia abajo y entonces seleccionar alguno de los dispositivos de las distintas familias que conforman a Microchip. Nosotros en este caso vamos a trabajar con C18, por lo tanto el tool suite que seleccionaremos es justamente el C18. Si uno trabaja normalmente con más de un compilador, generalmente esto ocurre con el assembler, lo que vamos a hacer aquí es verificar, ¿sí?, que las rutas de acceso estén todas apuntadas hacia donde se encuentra el compilador. Observen que en este caso la versión que tenemos instalada es la 3.35. Picamos en siguiente y entonces ahora crearemos nuestro proyecto. Para esto iremos directamente hacia C
y dentro de ese crearemos entonces una carpeta vamos a ponerle aquí en este caso proyectos C18 y dentro entonces ahora crearemos otra carpeta más a la cual le vamos a dar el nombre de nuestro proyecto, proyecto 1, hacemos doble clic y entonces allí vamos a guardar nuestro proyecto, seleccionamos el nombre, generalmente usen el mismo nombre para el proyecto que usaron para la carpeta. Y entonces ahora vamos a siguiente. En este caso nosotros si tenemos ya algo prearmado podemos adicionárselo si tuviéramos alguna librería. En este caso supónganse si uno tuviera algún archivo y quisiera colocárselo, directamente hace clic sobre él y lo puede adicionar. No es el caso nuestro. Vamos a darle finalizar. Observen que hemos llegado al sumario final donde nos marca básicamente los parámetros de nuestro proyecto. Estamos con PIC 184520, vemos el Tool Suite y abajo la ruta de acceso de nuestro proyecto. Finalizar y observen que ha quedado ya nuestro proyecto armadito y ahora bueno, uno puede aquí adicionar si tiene algún archivo o crear un archivo nuevo picando directamente aquí. ¿Sí? Vamos a crear básicamente uno, vamos a guardarlo, salvar como, vamos a guardarlo dentro de nuestro proyecto. Vamos a buscarlo. Entonces, proyecto C18. Ahí está nuestra carpeta. Proyecto 1. Y le vamos a poner por nombre proyecto 1.c. Como estamos creando nuestro archivo fuente. Y ya lo tenemos guardado allí. Lo que vamos a hacer ahora es adicionárselo a nuestro proyecto. Picamos sobre el source file con el botón derecho del mouse y entonces ahora lo adicionamos y ya tenemos allí nuestro proyecto. Si yo ahora cierro aquí y hago doble clic, ya tenemos nuestro proyecto adicionado. Es muy importante que adicionen lo que ustedes, el archivo que ustedes están trabajando dentro del proyecto, ya que si ustedes crean un programa y en el proyecto tienen otro programa con otro nombre, cuando compilen, para compilar picamos directamente aquí en el will hold, compilará el compilador específicamente lo que se encuentra dentro del proyecto, es decir, aquellos archivos fuentes que se encuentren adicionados y no donde nosotros estemos escribiendo. Muy importante lo recuerden eso. Si yo ahora quiero cerrar mi proyecto, voy a Project, pico aquí Close Project y ya se cierra. Volvamos ahora a nuestra presentación. Y veamos algunas cosas que tienen que ver específicamente entonces ya con el compilador. Lo primero que tenemos que entender es el lenguaje C es un compilador que se desarrolló allá aproximadamente en la década del 70, ¿sí? Sobre finales de los 70, pensando en la creación de sistemas operativos. Por lo tanto, es un lenguaje
de nivel intermedio. Cuando hablamos de nivel intermedio hacemos referencia al poder de abstracción que tiene que tener el usuario que está programando con este lenguaje respecto del hardware que tiene por debajo. Los niveles, los programas o los lenguajes de alto nivel generalmente tienen una abstracción muy alta, entonces prácticamente el hardware es invisible al programador. El lenguaje se encarga prácticamente de hacer todo. En cambio, los lenguajes de bajo nivel, como el assembler, involucran demasiado al desarrollador con el hardware, ya que las instrucciones son muy pequeñas y están muy emparentadas con dicho hardware. Por lo tanto, el conocimiento técnico que tiene que tener el profesional debe ser muy acabado. El lenguaje C es un lenguaje de nivel intermedio porque toma cosas o prestaciones de los lenguajes de alto nivel y tiene un manejo o permite un manejo casi del bajo nivel. En el caso de los microcontroladores PIC, Microchip ha desarrollado un compilador que se creó conjuntamente cuando se hizo el núcleo del C18. Es decir, cuando Microchip desarrolló allá sobre finales de los 90 la nueva familia, la hizo pensando tanto en el hardware y cubrir los requerimientos de mercado, como también pensando en su propio compilador. De hecho, trabajaron de forma aunada dos equipos, el equipo de hardware y el equipo de software, interconsultándose para desarrollar una herramienta común, es decir, el microcontrolador con su compilador. Por eso es que el soporte del set de instrucciones, cuando uno lo estudia del assembler, está hecho en función de soportar el lenguaje C, y no cualquier lenguaje C, sino específicamente el C18. Este compilador, en primera instancia, es un compilador bien ANSI C. Esto es, en los 70 se desarrolla el lenguaje C y luego el Instituto de Normalizaciones Industrial Americano toma este lenguaje, que ya tenía varias versiones distintas, y hace una revisión general del lenguaje y crea entonces una normativa ANSI, es decir, crea un C estándar. Microchip, cuando decide desarrollar su C, decide hacerlo bien ANSI y ateniéndose a la normativa ANSI 3.159 del año 89. Cumple esto a rajatabla, exceptuando aquellos requerimientos que tiene el estándar y que entran en conflicto con el soporte o eficiencia del microcontrolador PIC. El compilador está optimizado al máximo, ya que se pensó específicamente para trabajarse con el PIC18 y tiene un montón de extensiones que nos permiten manejar el hardware. Como esto nace prácticamente del cráneo de Microchip, entonces está perfectamente adaptado para trabajar como una parte componente del MPLAB IDE. Y obviamente el módulo objeto que genera, es decir, cuando nosotros compilemos nuestros archivos fuentes de C, el resultado de ese proceso de compilación, que es el archivo objeto, es perfectamente compatible, ¿sí?, con el MPASM, es decir, con el compilador assembler que tiene Microchip. El C18 lo podemos descargar desde la web de Microchip de forma gratuita, pero cuando hacemos la descarga tenemos dos opciones. Podemos bajar una versión profesional, ¿sí?, que es una demo que va a tener una duración de unos 45 días,
o descargar la versión Lite, es decir, la versión Lite, que es una versión para estudiantes y que va a funcionar sin límite de tiempo, pero que no se encuentra tan optimizado como la versión profesional. Además de eso, la versión Lite tiene también la limitación de que no nos acepta el set de instrucciones extendido que tiene PIC18 cuando trabaja, esto es, con la memoria de programa externa. En pantalla vemos ahora básicamente el flujo de datos que va a seguir nuestro archivo .c, es decir, nuestro programita fuente, dentro de la herramienta de desarrollo. Nosotros creamos entonces un archivo fuente. Ese archivo fuente va a ser compilado, obviamente, por el compilador C18, y este compilador entonces va a generar un archivo assembler, el cual luego va a ser ensamblado por el MPASM y se generarán allí uno o más archivos objeto, dependiendo esto de si nuestro proyecto tiene un solo archivo C o tiene más de uno. En ese caso estamos ante un proyecto multifuente, y si tiene un archivo header o tiene varios archivos headers. Y en este caso el assembler, bueno, tomará todos los archivos fuentes de assembler si es que en nuestro proyecto hemos colocado algún archivito en assembler, y adicionará en este caso uno o más archivos includes. La cuestión que el archivo final .o será linkeado, es decir, se unificará con las distintas librerías, los archivos .lib, según las indicaciones que le da el archivo linker script, ¿sí? Que es leído en el proceso de linkeado, y que son los archivos que terminan con la extensión LKR. El proceso final, entonces, luego del linkeado, genera básicamente dos tipos de archivos: los .exe y los .conf. El archivo exe es el que va a ir a guardarse adentro del microcontrolador con el programador. En este caso, ahora después vamos a ver en la sesión de práctica, nosotros estamos usando la placa Student Advanced y la vamos a programar con el programador PDX, ambas herramientas fabricadas por el partner de herramientas que Microchip tiene en Argentina y que se denomina MC Electronics. Nosotros hemos visto en la filmina anterior básicamente el flujo del programa. Los programas que escribimos nosotros en C, luego vamos a ver, se auxilian de unos archivos denominados archivos de cabecera o archivos headers. Dentro de los archivos de cabecera o headers hay un archivo que es fundamental y que debemos colocar siempre dentro de nuestro programa. Es el archivo de cabecera que contiene las etiquetas, ¿sí? Que corresponden a los registros de funciones especiales o a los distintos bits de estos registros, y hay uno prácticamente por cada microcontrolador. Para facilitar el trabajo, Microchip creó un archivo genérico denominado p18cxxx.h. Este archivo de configuración genérico lo que va a hacer es básicamente leer para qué dispositivo hemos creado nuestro proyecto, y entonces en consecuencia lo que va a hacer es invocar el header respectivo del microcontrolador que estemos utilizando de forma automática.
Básicamente el archivo header entonces lo que va a hacer es proveernos, ¿sí?, a través de las etiquetas, de tener un acceso a todos los registros que tienen que ver con las funciones especiales y poder manipular los bits que forman a estos registros para poder de esa forma manejar el hardware. Y también van a existir algunas macros. Una macro básicamente es una serie de instrucciones que se van a identificar a través de una etiqueta, y que normalmente estas macros no son utilizadas, las instrucciones que las constituyen, en el lenguaje C convencional, ¿no? Es muy importante que en el archivo de cabecera, ¿sí?, coloquemos el que corresponde. Esto es el del microcontrolador, ¿no? Otro archivo muy importante es el archivo del linker script. El archivo del linker script es un archivito que le va a indicar al compilador, ¿sí?, donde va a crear las distintas variables y cuáles son las áreas de memoria de programa donde se puede almacenar nuestro programa y las subrutinas que formen parte de él. Básicamente existe un archivo linker script por cada dispositivo. En las viejas versiones de C18, inclusive que se pueden encontrar en internet, Microchip generalmente tiene la última revisión, van a encontrar que estos, una vez que se instala el compilador, que estos linker script son varios para cada microcontrolador. Inclusive está, por ejemplo, el P18F4520 a secas, el I, el E y el IE. Esto es porque, dependiendo en el modo en el cual estemos trabajando con el microcontrolador, se coloca uno u otro, para evitar tener que hacer toda esa discriminación y tener el usuario que aprender cuándo utiliza uno u otro. En las versiones actuales del C18, Microchip ha englobado todo con un archivo linker script que denomina -g, es decir, el nombre del dispositivo -g.lkr. Este es un linker script del tipo universal. Automáticamente, ¿sí?, selecciona entonces el linker script que uno necesita según en el modo de trabajo donde nos encontremos, ¿sí? Antiguamente este linker script lo teníamos que incorporar y se encontraba dentro de la carpeta del compilador. En la actualidad el linker script es incorporado de forma automática dentro del proyecto. Cuando yo armo un programa sobre C18 y nosotros entonces lo compilamos, hay una pequeña rutina que se instala dentro del compilador y es lo que se denomina la rutina del startup o la rutina de arranque, o también conocida como la rutina de runtime. Esta rutina básicamente se va a encargar de inicializar las distintas variables y va a crear los espacios necesarios para guardar matrices y demás registros. Y luego esta rutina de startup nos va a derivar directamente a nuestro programa real. Los datos que nosotros creamos generalmente se van a almacenar en los registros de funciones especiales. Cuando un dato que nosotros queremos almacenar es un dato que deja de ser de 8 bits,
es decir, es un dato multibyte, tiene más de 8 bits, la forma en la cual el compilador lo va a almacenar es en el formato denominado Little Endian. En este formato, la parte de mayor peso se almacenará en las direcciones más altas y la parte de menor peso en las direcciones más bajas. Los tipos de datos que normalmente se pueden manejar son básicamente los que maneja el lenguaje C, adaptados obviamente a la realidad del microcontrolador PIC18. Tenemos el tipo char, que normalmente se toma como en el ANSI C. El char puede almacenar un valor con signo dentro de un formato de 8 bits. Después tenemos el tipo short, que es de 16 bits, al igual que en el caso del INT. Y tenemos el long, que es de 32 bits, y el short long, que es de 24 bits. Eso en cuanto al tipo de formato de datos enteros. Dentro de los datos decimales, o denominados también punto flotante, tenemos dos formatos, variables que pueden ser del tipo float, que son de 32 bits, y las del tipo double también son, en el caso del C18, de 32 bits. Cuando nosotros creamos una variable, esta variable se guarda en un área de memoria. Esa área de memoria puede ser cercana o lejana, ¿sí? Para poder alcanzar esos datos a veces usamos punteros. Básicamente un puntero que es una variable que contiene la dirección de una variable donde realmente está este dato. Cuando usamos estos punteros, dependiendo el modelo de memoria que estemos usando, ya sea near o far, es decir, cercano o lejano, el puntero tomará un tamaño. Cuando usamos modelos de memoria pequeños, es decir, del tipo small, entonces el calificador que se utiliza es el tipo near y el puntero va a ser de 16 bits. Cuando la memoria es larga, es decir, del tipo large, entonces el calificador que utilizaremos allí será del tipo far y el puntero será de 24 bits. Veamos ahora entonces cómo usamos la directiva pragma para configurar los bits de configuración. En el caso de los bits de configuración, los podemos colocar dentro del código. Básicamente, cuando hablamos de los bits de configuración, estamos hablando de las características del núcleo del procesador. Cuando hablamos de las características, estamos haciendo referencia básicamente a la capacidad de poder proteger nuestro código, seleccionar la unidad de watchdog timer, que generalmente no se hace en la fase de desarrollo, sino una vez que el proyecto está finalizado, seleccionar el tipo de oscilador. Si vamos a trabajar en modo debugging, habilitar el pin de master clear si está disponible esta opción dentro del microcontrolador, habilitar la programación en baja tensión, etcétera, etcétera, etcétera. Estos bits de configuración se encuentran en un área de memoria de programa que no es alcanzable normalmente por el usuario. Esto comienza a partir de la dirección 0x300001. El contador de programa a esto de forma normal no llega, y estos bits de configuración se cargan directamente en el mismo proceso de programación. Esto en Assembler se hacía a través de la directiva config, y de la misma forma, pero con la palabra pragma, se va a hacer en este caso. Vemos a continuación los distintos bits de configuración para el PIC18F4520. Esta es una parte de los distintos bits de configuración. Si yo quisiera saber todas las etiquetas que se utilizan, bueno, podemos consultar
dichas etiquetas en el help dentro de lo que va a ser el MPLAB. Vamos a mostrarlo. Yo puedo consultar aquí en el help, picamos donde está el signo de pregunta y entonces buscamos, fíjense, aquí tenemos PIC18 Configuration Setting, hacemos doble clic y acá tenemos los distintos dispositivos. Vamos a abrir el de nuestro micro. Aquí tenemos, fíjense, el 4520, picamos sobre él y bueno, aparecen. Fíjense que si yo tengo que setear el oscilador, usaremos la palabrita clave OSC acompañada del igual y entonces el tipo de oscilador, el LP, el XT. Nosotros en este caso trabajamos con un oscilador del tipo estándar. Tenemos también las distintas opciones de los osciladores internos. Luego vamos a hablar entonces del tipo de oscilador. Veremos entonces, podemos habilitar el monitor de falla de reloj. Podemos habilitar el switch para cambiar el oscilador. En caso de la falla del oscilador externo, conmutar al oscilador interno. El Power Up Timer, es decir, el retardo de encendido. El Burnout Reset Enable lo podemos habilitar. E incluso en este caso podemos setear uno de los distintos burnout disponibles. Esto es el reset por una variación de tensión, el watchdog, etcétera, etcétera, etcétera. Para poderlos colocar dentro de nuestro código debemos usar entonces la directiva pragma. Las directivas por lo general comienzan con el símbolo del numeral y a continuación encontramos la palabrita pragma y luego entonces colocamos allí la palabrita config y estos fusibles se pueden colocar uno por línea o uno a continuación de otro, como vemos, separados por una coma. Cada uno de los dispositivos tienen distintas etiquetas y distintas opciones de configuración. Podemos verlo esto en este caso y en caso de querer estar más seguro del bit de configuración que uno quiere setear, lo que hace básicamente es ir directamente al datasheet, donde encontraremos allí mayor cantidad de información sobre los mismos. Generalmente debemos recurrir a la parte de características especiales del núcleo del procesador, es decir, en ese apartado del datasheet. Veamos entonces ahora nuestro segundo lab, cómo colocamos los bits de configuración dentro del código. Vamos entonces a crear un proyecto usando la opción Wizard. Como dijimos antes, bueno, usamos el 4520. Vamos entonces a usar nuestro Tool Suite, lo dejamos seteado en el C18. Crearemos nuestro proyecto. Vamos a usar la misma carpeta, ¿sí?, para proyecto C18, pero crearemos entonces ahora una nueva carpeta, la cual vamos a denominar, vamos a usar para guardar espacio para nuestro primer proyecto, vamos a llamarlo a este LED. Ya les puede dar una idea el nombre del proyecto de lo que vamos a hacer referencia. Vamos a guardar esto allí y lo que vamos a hacer ahora, pulsamos siguiente, finalizamos y vamos a crear entonces nuestro programita. Vamos a salvarlo ya con el nombre, vamos a ponerle
led.c. Lo almacenaremos dentro de led. Y entonces comenzamos a escribir nuestro código. Recordemos que el primer paso va a ser entonces que incorporemos .h. Vemos ahí entonces que hemos colocado justamente nuestro archivo de configuración general, es decir, donde se encuentran allí directamente las distintas etiquetas para el micro que nosotros tenemos instalado, en este caso un PIC18F4520. Vamos a poner allí, insertamos el header genérico para PIC18. Observen que en este caso hemos colocado, ¿sí?, un comentario. Observen que lo hemos hecho colocando // detrás de la línea. Y entonces ahora vamos directamente a incorporar también el archivo estándar input output, el stdio, para esto copiaremos aquí y en este caso usaremos el stdio.h. Esta es la librería estándar io. Es decir, con esta librería controlamos las entradas y salidas estándares, y a partir entonces de aquí podemos construir nuestro primer programa. Los programas que van escritos en el lenguaje C, vamos a poner aquí, colocamos nuestro programa principal y tienen que arrancan siempre en una función que se llama función principal, que debe ser del tipo void. El void significa que no nos entrega ningún tipo de valor. Colocamos el nombre main. Sí o sí debe llamarse la función principal main, y entre paréntesis colocamos void. Esto que nosotros vemos aquí se llama cabecera de la función principal. Se los voy a colocar al lado. Cabecera de la función principal. Observen que esta cabecera siempre va a ser del mismo tipo. Luego cuando hablemos sobre las funciones específicamente, vamos a explicar la palabrita void que estamos usando allí. Y entonces colocamos una llave de apertura y una llave de final. Estas llaves ambas lo que hacen es limitar dónde empieza y dónde termina la función. Entre estas dos llaves colocaremos nuestro código. Lo primero que haremos en este caso entonces es configurar el registro ADCON 1. Como este es un PIC18, colocaremos 0x0f, lo cual lo que
va a generar es que se desconfiguren los puertos analógicos como tales y queden solamente las funciones digitales. Colocamos entonces allí, configuramos los puertos como digitales. En el caso de PIC18F4520 tiene 13 canales de conversión que afectan al puerto A, al puerto B y al puerto E. Como consecuencia, nosotros tenemos que en la placa Student, vamos a ver la placa ahora en pantalla, ahí la vemos, los LED que observamos en la placa de aplicación están conectados al puerto B. De esta forma el puerto B queda configurado también como puerto de entrada-salida digital. Observen que nosotros hemos escrito la línea y al finalizar la línea colocamos allí un punto y coma. Esto es esencial para indicar que la línea de código llega hasta allí. A esto se lo llama, a esta línea se la denomina sentencia. Estamos sentenciando que dentro del conversor, es decir, dentro del registro de control, el registro de control del conversor AD, el 1, carguemos, ¿sí?, el 0x0f. En la línea siguiente, entonces, ahora vamos a inicializar este puerto. Ponemos directamente allí port B igual 0. Con esto inicializamos el port B, ya que el startup no inicializa el port B. Y entonces ahora vamos a cargar el registro tris del puerto B, lo ponemos en 0. Entonces configuramos ahora el port B como salida. Cuando nosotros cargamos un 0, este 0 va a afectar a todo el puerto B, ya que en binario son 8 ceros, y estamos cargando el registro tris, con lo cual todos los pines van a trabajar como salida. Si alguno de esos pines se cargan con 1, dicho pin funcionará como entrada. Cuando un microcontrolador PIC arranca, normalmente, y este tiene funciones analógicas, están habilitadas las funciones analógicas y todos los puertos trabajan como puertos de entrada, es decir, que los tris normalmente vienen todos a 1. Vamos también a inicializar el puerto de salida, el LAT B. En PIC18 no solamente existe el registro por B y el tris B, sino también tenemos el registro LAT. Normalmente en PIC16 teníamos la problemática de que cuando un puerto tenía que trabajar como entrada-salida, había que esperar 2 NOP normalmente para reconfigurar el puerto. Eso se debía a que normalmente las operaciones de lectura o las operaciones de lectura modificaban justamente el contenido de esos puertos, y bueno, para evitar las problemáticas que ocurrían donde podíamos llegar un puerto de salida, si lo leíamos inmediatamente podíamos llegar a leer el dato que estaba saliendo todavía de la transición anterior. Microchip nos aconsejaba usar en esos casos, luego de la reconfiguración, 2 NOP, eso figura en el datasheet. Para evitar esa problemática, en PIC18 se reformula el puerto
y entonces se introducen los LAT. Vemos entonces en este caso allí, y lo que vamos a hacer ahora es entonces meternos dentro de un bucle infinito. Esto lo vamos a armar directamente de esta forma. Colocamos while y entre paréntesis 1, es decir, lo que esté entre llaves se va a iterar constantemente. While es una instrucción de C que significa mientras, ¿sí?, se esté cumpliendo la condición, es decir, en este caso, mientras la condición sea 1, como 1 es igual a 1, entonces se va a cumplir lo que se encuentra entre las llaves. Y en este caso vamos a poner lat b, directamente lo vamos a cargar todo con 255 y ya está, finaliza allí nuestro código. Y entonces vamos a adicionarlo. Si yo lo quiero salvar ahora, pico allí sobre el disco, lo salvo y entonces ahora lo adicionamos. Si cierro aquí y hago doble clic, podemos ver nuestro código allí adicionado. Bueno, antes de compilar nuestro proyecto, lo que vamos a hacer es colocar la famosa directiva pragma. Coloquemos allí entonces la directiva pragma config. Vamos entonces a seleccionar los bits de configuración. Vamos para esto a seleccionar entonces los bits de configuración. Fíjense, vamos a hacer la consulta, picamos directamente sobre el 4520 y allí entonces vamos a instalar cada uno. Nosotros tenemos instalado un micro de 4 MB. Directamente copiamos y vamos a ir pegando cada uno. En realidad nosotros ahora lo que vamos a necesitar son algunos. Vamos a setear simplemente los más importantes, en este caso el tipo del oscilador. Vamos a instalar entonces el LVP. Vamos a ponerlo en off. Y vamos a poner también el que tiene que ver con el watchdog, que también lo vamos a colocar en posición off. Y entonces, una vez que hemos terminado, tenemos aquí los bits de configuración más importantes. Vamos a poner allí que configuramos los bits directamente. Nos ahorramos tiempo con el famoso copy paste. Y pongamos allí seteos de bits de configuración. Y entonces procedemos a compilar. Para compilar vamos hacia la parte superior, ¿sí?, donde están las herramientas, y vamos hacia build whole, es decir, vamos a compilar todo nuestro proyecto. Observen que nosotros ya teníamos seteado aquí el Pikit 2 para
setear el PKIT 2, lo que hacemos es vamos a Programmer y dentro de la solapa Select Programmer seteamos PKIT 2. El PDX es una versión nacional del PKIT 2 y entonces descliqueamos aquí para levantar el Master Clear de masa y vamos a mostrarlo ahora en imagen. Allí podemos ver, ¿sí? Directamente todos los LED encendidos. Este es un pequeño programa que en realidad hace algo muy sencillo. Vamos entonces a continuar con nuestra presentación. Nosotros hemos visto entonces cómo colocamos los fusibles de configuración. También vimos en nuestro código que accedíamos a los distintos registros. Para poder acceder a estos registros, ¿sí? Generalmente, como los registros son del tipo de 8 bits, son variables que están creadas dentro de lo que van a ser los archivos de configuración generales, son del tipo char. Eso está colocado dentro de los famosos archivos de cabecera. Vemos acá distintos ejemplos de código, ¿sí? Donde por ejemplo aquí en la primera línea cargamos dentro del puerto B el 0x31 o cargamos el address dentro de ATOD result o cargamos el carácter. Observen que cuando cargamos un carácter dentro de un registro, en este caso el registro que transmite por la USART, el carácter tiene que estar entre apóstrofes. Observen que siempre terminamos con un punto y coma. También podemos comparar un registro contra un carácter o verificar si un registro, ¿sí?, es distinto de 0. En este caso estamos usando una estructura del tipo while. Los registros por lo general están declarados siempre en los archivos de cabecera. Si abrimos un archivo de cabecera, veremos que dentro de él encontraremos una estructura que es del tipo extern, volatile, near, un signet char, es decir que va a ser un registro de 8 bits sin signo dentro de lo que es la memoria cercana. Esto es el modelo de memoria menor a 64K, que se verá más adelante, y el dato es del tipo volátil y es extern porque generalmente los usos de este registro se encuentran en otros archivos. Es decir, esto es que el archivo de cabecera del dispositivo, ¿sí?, lo vamos a tener entonces en otro archivo fuente, en este caso en nuestro código C, mientras que la definición de los archivos de funciones de cada uno de estos puertos se encuentra dentro del archivo de cabecera específico. Para hacer referencia a un bit se usa una fórmula donde colocamos nombre del registro, a continuación la palabra bits y separada por un punto colocamos el nombre de cada bit. Esta forma de enunciar o tener acceso a un bit se debe a que dentro de los archivos de cabecera de cada micro tenemos unas estructuras de datos denominadas struct que nos permiten un manejo a nivel bit. El manejo a nivel bit no se realiza de forma directa, ya que como C18 es bien ANSI C, el ANSI C no define una estructura de datos menor a 8 bits, es decir que la estructura más chica que podemos tener es básicamente el byte o char. Como consecuencia, para poder tener acceso a los distintos
bits que componen ese byte, se debe armar una estructura, un struct. Fíjense que para utilizar el nombre, entonces simplemente ponemos, por ejemplo, si queremos alcanzar del puerto B el bit 5, pondremos latb bits.latb5 igual 1. Si yo quiero, por ejemplo, copiar lo que ocurre en el bit 5 del puerto B dentro del bit 5 de una variable denominada flag, directamente colocamos flag igual por bbits.rb5. En la siguiente línea, en el caso del while, lo que estamos chequeando es básicamente si el bit done ha cambiado de estado, es decir, esto me permite a mí chequear si terminó el proceso de conversión. Y en la última línea vemos que prendemos el módulo del conversor AD poniendo en 1 básicamente el bit AD on. Podemos ver en esta filmina las distintas estructuras que existen, armando lo que se denomina genéricamente como campo de bits, ¿sí? Vemos resaltado aquí en este caso básicamente la declaración de esta estructura, ¿sí? Y la declaración entonces del campo de bits. Esto se encuentra prácticamente dentro de los archivos de cabecera, es decir, los headers, y dentro de las distintas librerías, donde, bueno, en las librerías lo que se hace es la reserva de memoria para cada uno de los bits, en las cuales especificamos entonces cuál es la dirección, ¿sí?, de el registro genérico, y dentro de eso especificaremos para cada uno de los registros la posición de cada uno de los bits. Vamos entonces a hacer una revisión general de los puertos de entrada-salida. Habíamos mencionado que dentro de lo que era el C18, dentro de los PIC18, tenemos una reformulación del puerto. Tenemos los port, tenemos los tris y tenemos los lat. En este caso el lat trabaja como puerto de salida, mientras que el port trabaja como puerto de entrada. El tris funciona como registro de configuración. Dijimos nosotros que esta nueva modalidad de Microchip, la de utilizar el lat como salida y el port como registro específico de entrada, era para evitar las problemáticas que teníamos en PIC16 cuando queríamos reconfigurar un puerto y había que esperar cierto tiempo. En este caso el port también sigue manteniendo la funcionalidad que en PIC16, es decir, que si yo quiero tocar o sacar un dato por el port, puedo directamente tocar el registro port y entonces va a funcionar efectivamente. Sin embargo, Microchip aconseja utilizar para esos casos el lat, ya que con el tiempo no asegura mantener la compatibilidad de esto. Entonces, para poder trabajar con los ports, con su nuevo método, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, básicamente configuramos los tris, inicializamos los lat, ¿sí? Y para inicializar los lat, básicamente lo que hacemos es cargarlos con 0. El tris nos va a permitir configurar que va a trabajar como entrada-salida, y si yo quiero leer un dato, utilizaré el port, y si quiero sacar un dato, utilizaré el lat. Por ejemplo, si yo tengo que ver un pulsador que está conectado en el puerto B, haré un port B bits.rb0. Si yo quiero escribir un LED
que se encuentra ubicado en el port RB1, lo que haré será latb_bits.latb1 igual 1, por ejemplo. Veamos entonces ahora justamente un lab donde trabajaremos con los puertos. En este caso lo que agregaremos aquí será una librería esencial que ya viene prearmada, que nos permite crear los delays y que se denomina delays.h. Esta librería la podemos ver aquí dentro del archivo de cabecera, dentro de MMC 18. Fíjense, allí está la librería. Colocaremos entonces delay.h y lo que vamos a hacer aquí es un pequeño delay. Vamos a hacer, primero encenderemos el port con latb_bits.latb0 igual 1. En la línea siguiente colocaremos el delay un KTCI X, entre paréntesis vamos a usar el 10 KTCI. Ahora explicaremos qué es esto. Aquí colocamos entonces este delay, nos permite crear un tiempo de 500 milisegundos. Esto es cierto siempre y cuando tengamos 4 MHz, ¿no? Te van a decir por qué. Bueno, lo que pasa es que esta función que tenemos aquí nos permite crear un delay de 10.000 ciclos de máquina. ¿Ven? 10K son 10.000, TCI son los ciclos de máquina. Esa X que vemos allí, ¿qué es? Significa que podemos colocar un multiplicador. El multiplicador lo ponemos entre paréntesis. En este caso generaremos, ¿sí?, 10.000 por 50, es decir, 500.000 ciclos de máquina. Como nosotros estamos trabajando a 4 MHz, eso nos da aproximadamente 500 milisegundos. Y ahora lo que haremos será apagar dicho bit. Fíjense que estamos tocando el bit, lo ponemos en 0 y entonces nuevamente agregamos el delay. Vamos a, para hacerlo rápido, lo copiamos de aquí, copiamos en este caso y lo pegamos aquí. Ahí entonces encendemos, fíjense, del puerto B el bit.latb0, esperamos, ¿sí?, 500 milisegundos, lo apagamos y esperamos otros 500 milisegundos. Una vez que termina esto, vuelve acá arriba porque hemos creado con el while 1 un tiempo infinito, ¿sí?, es decir, un bucle que se va a repetir indefinidamente. Vamos a compilarlo. Y ya automáticamente, ¿sí?, es bajado. Vamos a bajarlo desde acá a nuestro micro, soltamos y entonces podemos ver ahora que
el LED está titilando, observen, con un lapso de 500 milisegundos aproximadamente. Vamos a modificar entonces ahora nuestro código para hacer un blinker, y entonces vamos a tocar aquí el bit lat B1 igual, lo pondremos en 0 en este caso, y luego aquí lo pondremos entonces en 1. Es decir, que mientras que el bit 0 se encuentra en 0, aquí lo tenemos con un 1. Nuevamente compilamos nuestro proyecto. Y lo soltamos y podemos ver allí cómo prende y apaga uno. Hemos hecho un blinker. Veamos ahora entonces cómo leemos una entrada. Para leer una entrada, lo que vamos a hacer ahora es básicamente continuando. Vamos a copiar esto para ahorrar tiempo de escritura. Observen, copiamos, vamos a cerrar nuestro proyecto, vamos a entonces a crear un proyecto nuevamente desde cero con el Project Wizard, el mismo microcontrolador, el mismo Tool Suite. Verificamos las rutas de acceso del Tool Suite, verificamos que esté apuntando todo donde corresponde, y si todo está correcto, es decir, el path de acceso es hacia MMC CC18, picamos en siguiente. Vamos entonces a crear una carpeta nueva, vamos a llamarla en este caso pulsador. Vamos a llamarlo pulsador simple. Vamos a hacer entonces ahora, dentro de este pulsador simple, a poner nuestro proyecto, que también lo llamaremos pulsador simple. Vamos a guardarlo y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: adicionaremos dentro de nuestro proyecto del LED, ya que lo tenemos, para mostrarles otra opción, vamos a directamente a copiarlo, ¿sí? Entonces hacemos clic sucesivamente arriba del nombre y haremos clic ahora sobre el nombre y cambiaremos, y en vez de llamarlo LED lo llamaremos pulsador simple. Entonces en este caso fíjense que el archivo será copiado del proyecto de LED a nuestro proyecto actual, y si finalizamos ahora, observen que ya lo tenemos allí adicionado.
Bueno, y ahora lo modificaremos, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer es directamente recordarle al sistema aquí que el puerto A trabajará como entrada. Entonces haremos tris A es igual, supongamos que yo lo quiero poner en binario, entonces pondré 0B, ponemos todo el puerto como entrada, tenemos los 8 bits allí, ponemos el punto y coma, pondremos el puerto A también a 0 internamente, y entonces agregamos al lado que inicializamos al port A, y ahí configuramos el puerto A entonces como entrada. Observen que aquí lo ponemos en 0 y aquí inicializamos el puerto A como entrada, y entonces dentro de nuestro código lo que vamos a hacer es algo muy simple, una especie de arranque y parada. Pondremos entonces, chequearemos, ¿sí? Por B lo haremos de esta forma para copiar lo que pase en el pulsador en el puerto B. Directamente pondremos de la siguiente forma: port, vamos a hacerlo así con lat b bits punto rb0 será igual a lo que ocurre en el port A bits punto RA0. En nuestra placa vamos a mostrarla. Los pulsadores están conectados al puerto A y al puerto B. Allí podemos ver los tres pulsadores. Y entonces lo que hacemos nosotros es copiar lo que ocurre en un pulsador, lo copiamos básicamente al puerto. Lo que está aquí pasará aquí. Entonces el latb bits rb0 contendrá lo que hay en el port A bits.ra0. Allí colocamos el punto y coma y es lo único que hará el sistema. Compilamos entonces. Observen el tag, este error que ha surgido aquí, que lo hemos hecho adrede para que ustedes puedan ver una falla, nos indica básicamente que este nombre que tenemos aquí el sistema no lo reconoce. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando con ¿quién? Con el latb bits, y la etiqueta que corresponde no es en este caso el rb0 sino el latb0. Si yo ahora compilo, observen que nos ha salido otro error. Este error que vemos aquí significa que el compilador no encuentra el archivo startup, el archivo objeto del startup. Para solucionar eso, que a veces ocurre con algunas versiones de Windows, lo que hacemos directamente es ir al project, vamos a las opciones del proyecto y entonces
vemos los distintos directorios. Es muy importante el linker script. Observen que no está editado, y lo que haremos es indicarle entonces la ruta. Allí ya lo tenemos. Observen que ya está, y le indicaremos ahora el librarian, que tampoco está. Picamos nuevo, y entonces buscamos la ruta de acceso al librarian, que ahí está dentro de MSC 18, y finalmente el de los include, que tampoco está. Lo buscaremos aquí. Dentro de MSC 18, y entonces haremos una revisión. Vemos entonces el linker, el librarian. Observen que el linker no está. Seteamos el linker allí. Vemos entonces el librarian. Vemos también el include, y una vez que está todo, lo aplicamos, aceptamos y recompilamos el proyecto. Observen que ahora ha podido compilar todo. ¿Sí? Eso puede ocurrir en algunas versiones de Windows, y lo que hacemos ahora, vamos a setear aquí para que el sistema trabaje en modo programación. Seleccionaremos aquí, vemos el tipo de dispositivo, seleccionaremos el programador, picamos sobre el Pickit 2, ahí lo tenemos, fíjense que lo encontró, y le pasamos ahora nuestro código. Lo desreseteamos. Si yo lo quiero resetear, lo reseteo desde aquí, y entonces ahora vamos a verlo trabajando. Pulsamos entonces nuestro pulsador, y observen que el LED prende. Insertamos el 1, y ese 1 es copiado en el LED de salida. Bueno, les podemos aconsejar entonces algunas lecturas. Tenemos hecho algunos libros con Ariel. Hicimos arquitectura y programación de microcontroladores PIC. Está basado en los microcontroladores PIC 18. Es un libro bastante extenso. Tiene toda la descripción del hardware completo de PIC 18. Está basado en el 4620, y además tenemos una buena introducción al lenguaje C aplicado a los microcontroladores PIC, una introducción a C18 y muchos ejemplos de aplicaciones. Además de ese, tenemos también el nuevo libro MPLAB X y técnicas de programación con las librerías de Microchip, en el cual junto con otros autores, además de Ariel, hemos querido envasar allí un compilado de cómo usar la plataforma de Microchip para hacer distintas aplicaciones, explicando el uso de las distintas librerías, y en este caso usando el nuevo compilador, el MPLAB X. Bueno, desde ya les agradezco. Le agradezco a MS Electronics, ¿sí? Centro de entrenamiento de Microchip, que haya permitido
realizar entonces este video. A todos un abrazo y nos estamos viendo en la segunda parte.